Sherlock Holmes y la mesa número 29, la lluvia otoñal de 1894, había transformado Baker Street en una brillante cinta de adoquines, y cada farola de gas proyectaba halos temblorosos a través de la bruma. Sentado frente a la chimenea en nuestro salón, intentaba sumergirme en el último número del British Medical Journal, aunque mi atención se desviaba constantemente hacia mi acompañante. Sherlock Holmes estaba de pie junto a la ventana. Su esbelta figura se recortaba contra el gris del atardecer, con los dedos entrelazados bajo su afilada barbilla. A sus pies, el gran danés Thor yacía extendido sobre la alfombra persa, con su enorme cabeza apoyada en las patas, aunque sus ojos ámbar permanecían atentos a cada sutil movimiento de su amo. Habían sido 2 semanas particularmente tranquilas. Holmes, a falta de casos estimulantes, se había vuelto inquieto e introspectivo, un estado que había aprendido a reconocer con cierta preocupación. Se dedicaba a tocar el violín a horas intempestivas, creando melodías que parecían reflejar la melancolía de la época. Incluso Thor parecía afectado por el letargo, aunque el ánimo de la noble bestia se mantenía admirablemente firme. El fuerte golpe en la puerta fue una grata interrupción. La voz de la señora Hudson resonó por las escaleras, seguida de pasos apresurados que indicaban que nuestro visitante no había esperado el anuncio correspondiente. La puerta se abrió de golpe, dejando ver a un joven de unos 25 años, con el uniforme de camarero desaliñado y empapado por la lluvia, y el rostro con la inconfundible palidez de una auténtica sorpresa. «Señor Holmes», jadeó agarrándose al marco de la puerta para no caerse. «Discúlpeme la intrusión, señor, pero me dijeron, es decir, el inspector Gregson dijo que usted era el único que podría...». Sus palabras se volvieron incoherentes mientras sentía que las piernas le flaqueaban. Me levanté de un salto de la silla y acompañé al joven hasta el sofá. Thor alzó su enorme cabeza, dilatando las fosas nasales al percibir el olor a miedo que emanaba de nuestro visitante. Holmes se giró desde la ventana con esa repentina intensidad que también conocía. Sus ojos grises brillaban con interés. «Recupere la compostura», dijo Holmes, sin mala intención mientras acercaba una silla. «Watson, quizá un poco de brandy para nuestro amigo. Bien, trabajas en un restaurante. El estado de tu cuello y el tenue aroma a aceite de trufa sugieren un establecimiento de cierta categoría. Vienes directamente de tu trabajo, a pesar de la hora, lo que indica un incidente de tal gravedad que no podías esperar hasta la mañana. El leve temblor en tus manos no se debe al frío, sino al shock. ¿Es correcto?». El joven asintió, aceptando con dedos temblorosos la copa que le ofrecí. «Sí, señor. Soy Thomas Whitmore, jefe de camareros de la Maison Doré en Piccadilly. Señor Holmes, algo terrible ha ocurrido en la mesa número 29. Dio un sorbo de brandy antes de continuar. Un caballero fue hallado muerto allí esta noche, justo antes del servicio de cena. Pero no es la muerte en sí lo que resulta tan inquietante, señor, sino la mesa». «¿La mesa?». Holmes se inclinó hacia adelante, adoptando una actitud de aguda atención. «Explíquese. La mesa 29 se encuentra en el rincón más alejado de nuestro establecimiento, la más privada y apartada. Está separada de las demás por un biombo japonés y unas pesadas cortinas. Esta noche, cuando Henry, nuestro camarero más joven, fue a prepararla, encontró a un hombre desplomado en la silla, completamente muerto. Pero, señor Holmes, esa mesa había estado cerrada con llave desde la noche anterior. Nadie podría haber entrado sin la llave que está colgada en el despacho del gerente». «¿Cerradas con llave?», interrumpí. «¿Cierran con llave las mesas?». «Solo la mesa 29, doctor Watson», respondió Whitmore con la voz ligeramente más firme al comenzar su relato. «Se trata de un acuerdo especial con ciertos clientes que valoran la privacidad absoluta. La zona se puede asegurar con una pequeña puerta y un candado. El caballero debe de haber estado allí desde anoche, pero ¿cómo entró? Y aún más desconcertante, ¿por qué nadie lo vio hasta ahora?». «¿Dices que el cuerpo fue descubierto esta misma noche?», interrumpió Holmes, levantándose para pasearse frente al fuego. Los ojos de Thor siguieron sus movimientos con devoción canina. «Sin embargo, hablas como si el hombre llevara muerto mucho tiempo. ¿Qué te llevó a esa conclusión?». Whitmore se estremeció. «El estado del cuerpo, señor. No soy médico.
pero hasta yo pude ver que llevaba muerto horas. Y había algo más, algo que no puedo explicar. Debajo de la mesa, tallado en el propio suelo de madera, había un símbolo. Un círculo dentro de un cuadrado y dentro del círculo el número 29. Estaba recién tallado. La madera aún pálida por el paso del tiempo. Pero, señor, le juro que esa marca no estaba allí ayer. La habría visto al limpiar. Holmes dejó de pasearse y clavó una mirada penetrante en nuestro visitante. ¿Este símbolo? ¿Está seguro de que era nuevo? Tan segura como que estoy ante usted, señor Holmes. ¿Y el difunto? ¿Lo habías visto antes? Jamás, señor. Aunque lo curioso es que la mesa 29 ha estado reservada todos los jueves por la noche durante los últimos 3 meses, siempre a nombre de señor Ashford. Pero esta noche era miércoles. Holmes permaneció inmóvil durante varios segundos, con los ojos entrecerrados en esa actitud de intensa concentración que le había visto innumerables veces. Cuando habló, su voz denotaba una emoción contenida que contrastaba con su aparente calma. Señor Whitmore, necesito acceder a su establecimiento de inmediato. Espero que el cuerpo no haya sido movido. No, señor. El inspector Gregson llegó poco después de que llamáramos a la policía. Ha mantenido a todos alejados del lugar, pero parecía, si me permite ser franco, algo desconcertado. Fue él quien me sugirió que buscara su ayuda, aunque me pidió que fuera discreto al respecto. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Holmes. Gregson tiene sus limitaciones, pero posee la sabiduría para reconocer cuándo un caso las sobrepasa. Watson, trae tu abrigo y tu maletín médico. Esto promete ser muy esclarecedor. Miró a Thor, que se había puesto de pie al primer indicio de actividad. Y tú, viejo amigo, nos acompañarás. Tu olfato podría resultar más valioso que todo el equipo de Gregson. En cuestión de minutos, conseguimos un coche de caballos. Y Thor tomó su lugar habitual junto a Holmes, con la dignidad propia de quien conoce bien las investigaciones nocturnas. El enorme animal había sido compañero de Holmes durante casi 2 años, adquirido durante el curioso caso de las perreras de Kensington, y desde entonces había demostrado su valía en numerosas ocasiones. Su extraordinario olfato nos había conducido a pruebas cruciales más de una vez, y Holmes había desarrollado una comunicación casi sobrenatural con el animal. El trayecto por calles resbaladizas, por la lluvia, nos llevó más allá de las fachadas tenuemente iluminadas de Regent Street hasta la zona más refinada de Piccadilly. La Maison Doré se alzaba ante nosotros, su elegante fachada ahora deslucida por la presencia de un furgón policial y varios agentes que intentaban pasar desapercibidos. Las ventanas del restaurante resplandecían con una cálida luz de gas, pero había algo desolador en la escena, como si el propio establecimiento se estremeciera ante la tragedia que se desarrollaba entre sus paredes. Gregson nos recibió en la puerta. Su rostro de rasgos afilados delataba tanto alivio como orgullo profesional ante nuestra llegada. Señor Holmes, Dr. Watson, me alegro de que Whitmore los haya encontrado. Este es un asunto peculiar, sin duda. El cuerpo está exactamente como lo encontramos, aunque he ordenado que desalojen el comedor, tanto a clientes como a empleados. Lo más prudente, respondió Holmes, entregando su abrigo a un asistente de tez pálida. Adelante, inspector. Thor, adelante. El interior del restaurante evocaba la elegancia continental. Terciopelo burdeos, espejos dorados y el persistente aroma de la alta cocina, ahora empañado por el hedor acre de la muerte y la opresiva presencia del terror. Atravesamos el comedor principal, donde impecables manteles blancos esperaban a los comensales que no llegarían esa noche, y nos acercamos al rincón más alejado, donde pesadas cortinas de damasco se habían corrido, dejando al descubierto la escena de la tragedia. La mesa número 29 se ubicaba en una pequeña alcoba, separada del salón principal por un biombo japonés ornamentado con grullas en vuelo. Una verja de hierro forjado, ahora abierta, formaba una discreta barrera que, de hecho, podía asegurar la zona al cerrarse. La mesa en sí era sencilla, redonda, cubierta con un mantel de lino, puesta para 2. Pero la figura desplomada en una de las sillas captó de inmediato la atención. El difunto era un hombre de mediana edad, quizá de 45 años, vestido con un traje de noche de excelente calidad.
Su cabeza descansaba sobre la mesa en un ángulo antinatural, con un brazo colgando a su lado. La palidez cerosa de su tez y la rigidez de sus facciones confirmaban la sospecha de Whitmore. Había fallecido hacía varias horas. No hay señales de violencia, observó Gregson mientras Holmes rodeaba la mesa con la gracia depredadora de un felino. No hay heridas, ni rastro de veneno en la copa de vino, aunque la haremos analizar. El hombre simplemente parece haber muerto sentado a la mesa, excepto... Salvo que no comió, interrumpió Holmes, señalando los cubiertos intactos. La mesa está puesta, pero sin usar. No hay platos ni comida, nada que indique que haya cenado aquí. Watson, su opinión profesional, por favor. Me acerqué al cuerpo con la cautela metódica propia de un médico, consciente de la atenta mirada de Gregson y del peculiar silencio que se había instalado en nuestro pequeño grupo. Thor permaneció al lado de Holmes, completamente inmóvil, salvo por el sutil movimiento de sus fosas nasales, al percibir la multitud de olores que nos rodeaban. El rigor mortis está bien establecido, informé tras un breve examen. Estimo que la muerte ocurrió hace entre 12 y 18 horas, sin duda no más tarde de esta madrugada. No hay signos evidentes de violencia, ni de coloración alrededor de la boca que sugiera venenos comunes. Las pupilas no están contraídas. Sin una autopsia más completa no puedo determinar la causa. Pero observo algo curioso. Una leve contusión en la base del cráneo, apenas visible bajo el cuello de la camisa. Excelente. Watson, dijo Holmes, arrodillándose junto a la mesa y sacando su lupa. Y ahora, el símbolo que mencionó nuestro amigo Whitmore. Ah, sí, aquí está. Me senté a su lado en el suelo, mirando bajo el mantel blanco. Tallado en la madera pulida con una precisión asombrosa, se encontraba el símbolo que Whitmore había descrito. Un círculo perfecto inscrito en un cuadrado y dentro del círculo el número 29, escrito con una caligrafía elegante, casi perfecta. La madera estaba pálida en las zonas cortadas, pero los bordes aún conservaban su nitidez y limpieza. Recién hecho, ayer mismo, murmuró Holmes, pasando el dedo por la ranura. La herramienta era fina y extremadamente afilada. Quizá un bisturí quirúrgico o una herramienta de grabador. Observe la profundidad y la uniformidad del corte. Esto requirió tiempo, paciencia y mucha habilidad. Holmes permaneció bajo la mesa unos instantes más, moviendo metódicamente la lente por el suelo. Thor, intuyendo el interés de su amo, bajó su enorme cabeza junto al hombro de Holmes, rozando con su hocico húmedo el símbolo tallado. El comportamiento del perro cambió notablemente. Aplanó las orejas y un gruñido grave y profundo emanó de su pecho. «Tranquilo». «Viejo», murmuró Holmes, posando una mano tranquilizadora sobre el cuello del animal. «¿Qué es lo que detectas que nosotros no podemos ver?» Se volvió hacia Gregson, que lo observaba con una impaciencia apenas disimulada. «¿Inspector? ¿Se ha examinado esta zona en busca de compartimentos ocultos o características inusuales?» «Le echamos un vistazo rápido, señor Holmes, pero no encontramos nada. Es simplemente una esquina del suelo del restaurante». «Nada es sencillo, Gregson, como ya deberías haber aprendido», dijo Holmes, emergiendo de debajo de la mesa. Sus ojos penetrantes recorrieron el nicho con renovada intensidad. «Watson», observa la reacción de Thor. Percibe algo bajo la superficie, algo que lo alarma. En efecto, el gran danés había empezado a arañar el suelo cerca del símbolo y su agitación aumentaba a pesar de los intentos de Holmes por calmarlo. Era muy inusual en Thor, cuyo temperamento solía ser impasible y controlado. Rara vez había presenciado un interés tan persistente en el animal. «Señor Whitmore», llamó Holmes al camarero que había estado rondando ansiosamente cerca del biombo japonés. «¿Cuánto tiempo lleva este establecimiento ocupando este local?» «Casi 15 años, señor. Fue construida por el padre del actual propietario, aunque se hicieron reformas hace unos 5 años. ¿Y el suelo? ¿Es el original?» «Eso creo, señor, aunque no puedo asegurarlo con certeza. Yo mismo llevo trabajando aquí solo 2 años». Holmes asintió pensativo y luego dirigió su atención al fallecido. «¿Se ha establecido la identidad de nuestra víctima?» Gregson sacó una cartera de cuero del bolsillo de su abrigo. Según los documentos encontrados entre sus pertenencias, se trataba, del señor Edmund Carfax.
abogado con despacho en Lincoln's Inn Fields. Un caballero respetable, según todos los testimonios. Hemos enviado un mensaje a su oficina, pero aún no hemos recibido respuesta. Carfax, repitió Holmes, saboreando el nombre. Y sin embargo, la mesa estaba reservada a nombre de Ashford. Curioso. ¿Qué puedes decirme de estas reservas semanales, Whitmore? El joven camarero se removió incómodo. Muy poco, me temo, señor. Las reservas siempre se hacían por carta, con el pago por adelantado. El caballero. Suponíamos que siempre era el mismo, aunque en realidad nunca lo veíamos bien. Llegaba después de la hora punta, lo acompañábamos a la mesa 29 y a petición suya cerrábamos la puerta. Cuando se le acababa el tiempo, siempre 2 horas exactas, tocaba una campanilla y le abríamos la puerta. Nunca cenaba, nunca pedía más que una tetera y quizá un brandy. ¿Nunca cenasteis allí?, interrumpí sorprendida. ¿Qué sentido tenían entonces esas visitas? Eso, doctor Watson, es precisamente lo que debemos determinar, respondió Holmes. Y sospecho que la respuesta no reside en lo que ocurrió en esta mesa, sino en lo que ocurrió debajo de ella. Hizo un gesto a Thor, quien inmediatamente reanudó su hurga en el suelo. Inspector, debo insistir en un examen más exhaustivo de esta zona. Hay que levantar las tablas del suelo. Creo que encontraremos algo de considerable interés. El rostro de Gregson reflejaba escepticismo, pero años de relación con Holmes le habían enseñado el valor de peticiones tan aparentemente excéntricas. Muy bien, señor Holmes. Llamaré a un agente con las herramientas adecuadas. Aunque debo decir que si sugiere una especie de cámara oculta bajo el suelo de un restaurante en pleno Piccadilly, aún no sugiero nada, inspector. Simplemente sigo las pistas y por ahora apuntan hacia abajo. Holmes sacó su pitillera y encendió un cigarrillo con deliberado cuidado, sin apartar la vista del símbolo tallado. Mientras esperamos a su agente, quizá el señor Whitmore pueda aclararnos lo de los demás clientes de la mesa 29. Dijo que la reserva era semanal, siempre los jueves por la noche. ¿Nunca hubo otros clientes que solicitaran esta mesa en particular? Que yo sepa, señor, no. La mesa 29. Bueno, se ha ganado cierta reputación entre el personal. ¿Una reputación? Holmes arqueó las cejas con interés. Explícate. Whitmore miró con nerviosismo a Gregson antes de continuar. Probablemente no sea nada, señor. Simple superstición entre el personal subalterno. Pero ha habido sucesos, cosas pequeñas, fáciles de explicar. Velas que se apagan solas cuando no hay corrientes de aire. El sonido de pasos cuando la zona está claramente vacía. Y 3 veces en el último mes hemos encontrado objetos olvidados tras las visitas del señor Ashford. Objetos que sin duda no estaban allí cuando llegó. ¿Qué clase de objetos? La voz de Holmes había bajado a ese tono suave que reconocí como señal de mayor interés. Objetos pequeños, señor. Un reloj de bolsillo sin manecillas. Una fotografía de una mujer con el rostro deliberadamente rayado. Y más recientemente una medalla militar, una medalla de servicio de Crimea, si no me equivoco. Cada objeto fue hallado precisamente en el centro de la mesa, dispuesto como si estuviera en exhibición. ¿Y qué fue de esos objetos? El señor Rousseau, el propietario, los recogió y los guardó en su oficina. A decir verdad, parecía bastante preocupado por todo el asunto. Holmes se giró bruscamente. ¿Está presente el señor Rousseau esta noche? Sí, señor, aunque se mantiene en su oficina. El impacto de este asunto le ha afectado profundamente. La Maison Doré es la obra de su vida, ¿entiende? Entonces debemos hablar con él inmediatamente. Pero primero, Holmes se arrodilló de nuevo haciéndome señas para que me uniera a él. Watson, tu mano, por favor. Presiona aquí, junto al símbolo, mientras yo presiono el lado opuesto. Obedecí, sintiéndome algo tonta al apoyar la palma de la mano en el suelo. La madera se sentía sólida, sin nada especial. Pero cuando Holmes ejerció fuerza sobre su costado, noté una leve cesión bajo mi mano, una sutil flexibilidad que no debería existir en un suelo tan sólido. ¿Lo sientes? Los ojos de Holmes brillaron con triunfo. Esta sección no está tan firmemente asegurada como parece. Thor lo sintió de inmediato, el espacio hueco debajo, y tal vez algo más. El agente llegó cargando una pesada caja de herramientas, con el rostro resignado, como quien está acostumbrado a las investigaciones poco ortodoxas de Holmes. Bajo la atenta mirada de mi amigo, el hombre comenzó la delicada tarea de levantar las tablas del suelo que rodeaban la mesa 29.
Thor observaba con atención, su enorme cuerpo tenso por la anticipación, mientras Gregson permanecía de brazos cruzados, claramente escéptico de toda la operación. La primera tabla se desprendió con sorprendente facilidad, revelando no las vigas y los cimientos esperados, sino un falso suelo cuidadosamente construido. Bajo la madera pulida se extendía una cavidad de unos 15 centímetros de profundidad, y dentro de este espacio reposaba un diario encuadernado en cuero, cuya cubierta se había oscurecido con el paso del tiempo y el uso. «¡Dios mío!», exclamó Gregson mientras su escepticismo se desvanecía. «¿Cómo lo supiste, Holmes?». «No lo sabía, inspector. Simplemente observé lo que sugerían las pruebas, y Thor confirmó lo que los sentidos humanos no podían detectar, el olor a cuero y papel viejos atrapado en ese espacio». Holmes levantó el diario con dedos cuidadosos, su rostro iluminado por una satisfacción casi infantil. Veamos qué secretos el señor Ashford, o mejor dicho, el señor Carfax, estaba tan ansioso por ocultar. Nos retiramos a un comedor privado que Whitmore había preparado apresuradamente para nosotros, lejos del lúgubre panorama de la mesa 29. Holmes se acomodó bajo una potente lámpara, con el diario extendido ante él, mientras yo me sentaba a su derecha y Gregson a su izquierda. Thor se recostó a los pies de Holmes. Su respiración, por fin, había recuperado su ritmo normal y constante. Las primeras páginas del diario estaban cubiertas con una caligrafía compacta y controlada que hablaba de entrenamiento militar y hábitos metódicos. Las entradas estaban fechadas, comenzando unos 4 meses antes, y la primera anotación me heló la sangre. 12 de septiembre de 1894. Comienza el juego. La mesa 29 servirá de tablero. Que aquellos que jugaron a ser Dios con nuestras vidas se enfrenten ahora a su juicio. Se coloca la primera marca. Críptico, murmuró Gregson. ¿Qué marca? ¿Qué juego? El dedo de Holmes recorrió la página. Paciencia, inspector. El autor se revela gradualmente. Continúo leyendo en voz alta. 19 de septiembre. Se entrega la fotografía, que recuerde los rostros que destruyó. El círculo se estrecha. La fotografía, interrumpí. La de la cara arañada. A esa debe referirse. Sin duda, Watson. Y observe el patrón. Entradas semanales que corresponden a las reservas de los jueves. Nuestro señor Carfax estaba llevando a cabo una campaña de guerra psicológica. Cada visita a la mesa 29 representaba un nuevo movimiento en su juego. Holmes pasó varias páginas con la mirada fija en el texto. Aquí, 3 de octubre. La medalla habla de honor traicionado. Que el coronel sepa que el valor no borra el pecado. Segunda marca colocada. ¿Segunda marca? Gregson se inclinó hacia adelante. ¿No te imaginas? Supongo que aún no hay nada concreto, pero empiezo a formular ciertas teorías. Watson, ¿recuerdas el símbolo grabado debajo de la mesa? Un círculo dentro de un cuadrado que contiene el número 29. ¿Y si existen otras marcas similares? ¿Otras mesas en otros establecimientos de Londres? ¿Cada una numerada según un sistema conocido solo por nuestra víctima? Las implicaciones eran asombrosas. ¿Sugieres que se trata de varios asesinatos? Pero solo tenemos un cuerpo. Hasta aquí, Watson. Hasta aquí. El rostro de Holmes se había ensombrecido. La emoción inicial del descubrimiento había dado paso a una comprensión más sombría. Continúe leyendo, inspector, mientras examino las entradas posteriores. Gregson tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta las entradas siguientes. Cada jueves traía un nuevo mensaje críptico, un nuevo objeto abandonado y la frase repetida, marca colocada. El tono se volvió cada vez más amargo, el lenguaje más violento. Aparecían referencias a una traición en Khyber, a hombres abandonados a su suerte, a justicia demorada pero no denegada, campaña militar, dije de repente. El paso de Khyber, eso es Afganistán. La medalla de Crimea, las referencias a un coronel. Carfax era soldado o lo había sido. Más que eso, Watson, era un hombre consumido por la venganza. Holmes había llegado a las últimas entradas del diario, fechadas solo unos días antes. Su voz bajó a un susurro apenas perceptible mientras leía Eche de noviembre. La lista está casi completa. 5 marcas colocadas, faltan 4. Esta noche, el artífice de nuestra destrucción descubrirá que algunas deudas son impagables. La mesa 29 aguarda su destino final. Propósito final, repitió Gregson.
y 2 días después lo encuentran muerto en esa misma mesa. ¿Pero quién lo mató? ¿Y por qué? Holmes cerró el diario con sumo cuidado. Esas preguntas tendrán que esperar. Primero debemos determinar la identidad de las víctimas previstas por Carfax, esas personas a las que pretendía castigar por supuestos crímenes en Afganistán. El diario ofrece pistas, pero están deliberadamente ocultas. Watson, usted sirvió en Afganistán. ¿Le resulta familiar alguno de estos sucesos? Rebusqué en mi memoria, evocando fragmentos de conversaciones en el comedor y chismes del regimiento de mis días en el ejército. El Khyber siempre fue traicionero. Emboscadas, traiciones de supuestos aliados, pero no recuerdo nada concreto. La medalla de Crimea es curiosa. Eso sugiere que se trataba de un oficial veterano, alguien que sirvió en ambos conflictos. Excelente observación, dijo Holmes, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro con las manos entrelazadas a la espalda. Los ojos de Thor seguían sus movimientos. Debemos hablar con el señor Rousseau de inmediato. Si Carfax dejó 3 objetos aquí, puede que haya otros en algún lugar que el propietario no mencionó. Además, deseo saber más sobre cómo se hicieron estas reservas y si Rousseau sospechaba algo del verdadero propósito de su cliente. El señor Rousseau resultó ser un caballero corpulento, de evidente ascendencia francesa. Su bigote canoso estaba perfectamente recortado, a pesar de la hora tardía y las trágicas circunstancias. Nos recibió en su estrecho despacho, una habitación apenas lo suficientemente grande para nuestro grupo. Las paredes estaban repletas de libros de contabilidad y recibos, y sobre su escritorio había una pequeña caja de madera que miraba con evidente disgusto. «Señores», comenzó, con la voz cargada de emoción, «esto es una catástrofe para mi establecimiento. La Maison Doré jamás ha conocido semejante escándalo. Durante 17 años he gozado de la mejor reputación de Londres, y ahora», señaló con un gesto de impotencia el comedor contiguo. «Su angustia es comprensible, señor Rousseau», dijo Holmes, acomodándose en una silla con Thor a su lado. «Sin embargo, su cooperación podría evitar más tragedias. Los objetos que quedaron en la mesa 29, ¿entiendo que usted los recogió?» «Sí, aquí están», dijo Rousseau, abriendo la caja de madera con reticencia, como si su contenido pudiera contaminarlo. 3 objetos, según me informó mi personal. Aparecieron como por arte de magia tras la partida del señor Ashford. Pensé que tal vez los había olvidado, ¿no? Pero parecían colocados con tanta premeditación, de forma tan teatral. Holmes examinó cada objeto uno por uno. El reloj de bolsillo era de fina factura, con caja de oro y, efectivamente, sin las manecillas. La fotografía mostraba a una mujer de mediana edad, con el rostro desfigurado por los feroces arañazos que habían rasgado el papel. La medalla de Crimea llevaba una inscripción, al coronel R. Blackthorne, por su valor en Crimea, 1854. «Blackthorne», murmuró Gregson, sacando una libreta. «Haré que Scotland Yard revise sus archivos». «Un momento, inspector». Holmes había dado la vuelta a la fotografía, dejando al descubierto una tenue inscripción en el reverso. «Marguerite, 1872, señor Rousseau, ¿aún conserva esas reservas, las cartas y los pagos?» «Por supuesto. Toda la correspondencia está archivada». El propietario se dirigió a un armario y sacó una carpeta delgada. 7 cartas en total desde septiembre, todas idénticas en formato. Una solicitud para la mesa 29 a las 9 de la noche del jueves, 2 horas de duración, total privacidad. Pago en efectivo entregado por un mensajero. Holmes extendió las cartas sobre el escritorio y su lupa volvió a aparecer. Watson, observa la caligrafía. Disciplinada, controlada, ligeramente arcaica en su forma. El entrenamiento militar deja su huella en todo, incluso en la escritura. Y mira aquí. Señaló una marca de agua visible al sostener el papel a contraluz. Este es papel oficial del gobierno, del tipo que se proporciona a los oficiales militares para su correspondencia personal. Así que Carfax era militar, confirmé. Pero seguramente su identidad puede verificarse a través del Ministerio de la Guerra, ¿verdad? Sin duda, aunque sospecho que su historial no será nada destacable hasta hace pocos años. Señor Rousseau, debo hacerle una pregunta delicada. En todas sus interacciones con el caballero que se hacía llamar Ashford, ¿observó alguna vez su rostro con claridad? El francés frunció el ceño. Es extraño que pregunte, señor Holmes.
No, no lo hice. Siempre llegaba después del anochecer, con el cuello de la camisa levantado y el sombrero calado hasta las cejas. Hablaba poco, pagaba puntualmente y no causaba molestias. Supuse que era un caballero que llevaba a cabo... ¿Cómo se dice? ¿Un asunto del corazón? Un asunto del corazón que requería discreción. Sin embargo, nunca venía acompañado, nunca pedía comida y permanecía encerrado exactamente 2 horas a la semana. ¿No le pareció extraño? En mi negocio, señor, uno aprende a no cuestionar los hábitos de los clientes adinerados. La discreción vale más que la curiosidad. Holmes asintió, aunque su expresión denotaba decepción ante esta filosofía. ¿Cuándo se llevó a cabo la construcción del falso suelo bajo la mesa 29? ¿Falso suelo? El rostro de Rousseau palideció. No sé nada de eso. Las reformas de hace 5 años solo afectaron a las cocinas y al comedor principal. La esquina donde está la mesa 29 quedó intacta. Entonces alguien accedió a su establecimiento y realizó importantes trabajos de carpintería sin su conocimiento. Trabajos que requirieron varias horas y produjeron ruido y escombros. ¿Cómo es posible algo así? Al dueño le temblaban las manos mientras buscaba un pañuelo. Imposible. Mi personal se habría dado cuenta, habría denunciado tal actividad. A menos que, interrumpió Gregson, el trabajo se haya realizado durante las horas en que el restaurante estaba cerrado y el personal ausente. Señor Rousseau, ¿quién tiene las llaves de su local? Yo, mi jefe de cocina, Henry, el camarero principal que abre cada mañana. Las llaves nunca salen de nuestro poder. Holmes se levantó bruscamente, poniendo a Thor en alerta. Necesito acceder a su sótano, señor Rousseau. Inmediatamente. El sótano. ¿Pero por qué? Porque, señor, si alguien se tomó tantas molestias para crear un compartimento oculto bajo el suelo de su comedor, no lo hizo simplemente para esconder un diario. Hay más por descubrir, y sospecho que se encuentra bajo tierra. La voz de Holmes transmitía una urgencia que no admitía réplica. Watson, Gregson, acompáñenme. Señor Rousseau, por favor, proporcione linternas y quédese arriba. Whitmore, asegúrese de que nadie entre ni salga de la propiedad. Las escaleras de la bodega descendían hacia una oscuridad fresca. Nuestras linternas proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes de ladrillo y las estanterías de vino. El espacio era más grande de lo que había previsto, extendiéndose bajo gran parte de la planta baja del restaurante. El aire olía a tierra húmeda y vino añejo, con un trasfondo desagradable que no logré identificar de inmediato. El comportamiento de Thor cambió en cuanto llegamos al último escalón. Sus orejas se aplanaron y aquel gruñido grave regresó más intenso que antes. El enorme perro forcejeó contra la mano de Holmes que lo sujetaba, tirando hacia el rincón más alejado del sótano, donde las sombras se acumulaban con mayor densidad. Tranquilo, Thor, murmuró Holmes, pero su propio cuerpo se había tensado. Watson, tu revólver. Tenlo listo. Saqué el arma del bolsillo de mi abrigo, con el corazón acelerado. Holmes, ¿qué esperas encontrar? Espero, Watson, descubrir por qué Edmund Carfax eligió la mesa 29 para su elaborado plan, y por qué alguien decidió acabar con su vida antes de que ese plan pudiera completarse. En el rincón más alejado de la bodega se encontraba lo que parecía ser un antiguo botellero, con su estructura de madera oscurecida por el paso del tiempo y cubierta por décadas de polvo. Sin embargo, la inquietud de Thor sugería que algo más se ocultaba tras aquella fachada aparentemente inocua. Holmes alzó su linterna, examinando el suelo y las paredes con minuciosa atención. «Gregson, ayúdame a mover este estante», ordenó, dejando la linterna. Juntos, sujetaron la pesada estructura y tiraron. Se movió con sorprendente facilidad, abriéndose hacia afuera gracias a unas bisagras ocultas y dejando al descubierto un estrecho pasadizo excavado en la propia pared de ladrillo. «¡Dios mío!», exclamé levantando mi revólver. «Un pasadizo secreto bajo un restaurante en Piccadilly. ¡Esto es increíble!». «Al contrario, Watson, tiene todo el sentido del mundo». Holmes cogió su linterna y entró en el pasadizo, sin dudarlo, con Thor pegado a su costado. Londres está laberíntica, repleta de túneles y pasadizos olvidados de siglos pasados. Muchos edificios incorporan estos vestigios sin que sus actuales ocupantes lo sepan. Vamos, debemos ver a dónde nos lleva esto. El pasadizo era apenas lo suficientemente ancho para que un hombre caminara erguido. Sus paredes, de ladrillo toscamente labrado,
brillaban por la humedad. Avanzamos en fila india, y nuestros pasos resonaban en el espacio reducido. El aire se volvía más frío y opresivo con cada metro que avanzábamos. Tras unos 15 metros, el pasadizo se abría a una pequeña cámara, casi circular, con un techo bajo sostenido por antiguas vigas de madera. Lo que encontramos allí hizo que incluso Holmes contuviera la respiración. La habitación se había convertido en un estudio improvisado. Un pequeño escritorio se alzaba contra una pared. Sobre él una lámpara de aceite, material de escritura y varios volúmenes encuadernados en cuero. Pero fue la pared opuesta la que captó nuestra horrorizada atención. 9 fotografías, dispuestas en una cuadrícula precisa, 3 filas de 3, estaban clavadas en el ladrillo. Cada fotografía mostraba a una persona distinta, algunas con uniforme militar, otras con ropa de civil. Debajo de cada fotografía había una tarjeta con un nombre y un número. «Dios mío», susurró Gregson. «Es una lista de personas a las que se les puede matar». Holmes se acercó, iluminando con su linterna cada imagen por turno. Coronel R. Blackthorne, número 5. Señora Marguerite Ashford, número 3. Capitán J. Westbrook, número 7. Leyó los nombres en voz alta con precisión clínica, aunque percibí un dejo de ira en su tono. 9 individuos, cada uno numerado, cada uno marcado para ser castigado. Watson examina las tarjetas. ¿Qué observas? Me incliné hacia adelante, estudiando la pulcra caligrafía debajo de cada fotografía. 5 de ellas han sido tachadas con tinta roja. Las marcas parecen recientes. La tinta aún conserva su viveza. 5 marcas colocadas, citó Holmes del diario. 5 víctimas ya confrontadas con las pruebas o acusaciones que Carfax había preparado para ellas. 4 quedaban cuando hizo su última anotación, pero nunca completó su misión. Alguien descubrió su plan y lo silenció antes. Thor había estado explorando el perímetro de la cámara, su olfato sensible procesando aromas que nosotros no podíamos detectar. Se detuvo ante una pequeña caja de madera escondida bajo el escritorio y la zarandeó insistentemente. Holmes se arrodilló junto al animal y abrió la caja, revelando su contenido con sumo cuidado. En su interior se encontraba una colección de documentos, registros militares, cartas personales y, lo más incriminatorio de todo, una serie de fotografías que mostraban lo que parecía ser un tribunal militar. Las imágenes estaban descoloridas, pero lo suficientemente nítidas como para distinguir a un joven oficial de pie ante un panel de altos mandos, con el rostro desencajado por la angustia y la rabia. «Edmund Carfax», dijo Holmes en voz baja, sosteniendo una fotografía a contraluz. O mejor dicho, el teniente Edmund Carfax, como era hace 30 años. Sometido a un consejo de guerra, al parecer. Revisó los documentos rápidamente con la mirada. Aquí está el acta del juicio. Carfax fue acusado de insubordinación y cobardía frente al enemigo durante un enfrentamiento cerca del paso de Khyber en 1878. El oficial a cargo era el coronel Blackthorne. El principal testigo de la acusación era el capitán Westbrook. Y la mujer, la señora Ashford, hizo una pausa y continuó leyendo. Era Marguerite Carfax antes de casarse. La hermana de Edmund, su propia hermana, testificó en su contra. Apenas podía creer semejante traición. Según esta transcripción, ella aportó pruebas de que su hermano había expresado sentimientos derrotistas y cuestionado los objetivos de la misión antes del fatal enfrentamiento. Su testimonio se consideró crucial para lograr su condena. Carfax fue destituido de su cargo y encarcelado durante 5 años. Gregson se quitó el sombrero, pasándose una mano por su incipiente calvicie. Así que todo este elaborado plan, las visitas semanales, el diario oculto, los objetos dejados atrás, era todo una preparación para enfrentarse a quienes destruyeron su carrera militar. No solo los confrontaba, inspector. Los aterrorizaba. Considere el impacto psicológico. Cada persona recibe un objeto cargado de significado personal, entregado misteriosamente, seguido de silencio. Sabían que alguien los estaba vigilando, pero no cuándo ni cómo se produciría el golpe final. Carfax prolongaba su sufrimiento como se había prolongado el suyo. Holmes devolvió los documentos a la caja con cuidado. La pregunta sigue en pie. ¿Cuál de estas 9 personas descubrió la identidad de Carfax y atacó primero?
¿Y cómo accedieron a la mesa 29 si estaba cerrada con llave por dentro? Quizás, aventuré decir, la respuesta se encuentre en aquellos que aún no han sido marcados. Los números 1, 2, 6 y 8 sabían que les llegaría su turno. Uno de ellos debió haber tomado medidas preventivas. Holmes asintió lentamente, volviendo la mirada a la pared de fotografías. Una deducción lógica, Watson. Debemos identificar a estos 4 individuos y determinar quién poseía tanto los medios como la desesperación para cometer un asesinato. Recorrió la pared, estudiando con intensa concentración cada fotografía sin marcar. Número 1. El mayor general Sir Henry Calloway. Número 2. El Dr. Marcus Pemberton. Número 6. Lady Catherine Westbrook. Número 8. El reverendo Thomas Ashford. Ashford, exclamó Gregson. El nombre que Carfax usaba para sus reservas. ¿Un pariente? El marido de su hermana traicionera, si no me equivoco. Un hombre de fe que, presumiblemente, aconsejó a su esposa que hablara mal de su propio hermano. La voz de Holmes denotaba una amarga ironía. ¡Qué intrincada red de traición y venganza hemos descubierto! Salimos del pasadizo al sótano con la mente aún aturdida por los descubrimientos. Holmes envió inmediatamente a Gregson a Scotland Yard con instrucciones de verificar los domicilios actuales de los 4 individuos no identificados y asignar agentes para su protección. El inspector partió con una prisa inusual, visiblemente conmocionado por las implicaciones de lo que habíamos descubierto. «Watson», dijo Holmes mientras regresábamos a la planta baja, «debemos suponer que el asesino de Carfax conoce esta cámara oculta y podría intentar destruir las pruebas que contiene. Me quedaré aquí esta noche para garantizar su preservación. Deberías regresar a Baker Street y descansar». «¡Tonterías!», respondí con firmeza. «Si tú te quedas, yo también. Además, Thor podría necesitar refuerzos si ocurriera algún percance». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de mi amigo. «Tu lealtad te honra como siempre. Muy bien, mantendremos la vigilia juntos. Señor Rousseau, ¿podría proporcionarnos un café fuerte y tal vez algo de carne fría? Promete ser una noche larga». El dueño del restaurante, completamente desconcertado por las revelaciones de la noche, se apresuró a acceder. Holmes y yo nos instalamos en el comedor privado, con una vista despejada tanto de la entrada principal como del pasillo que conducía a la mesa 29. Thor se acomodó entre nosotros, con su enorme cabeza apoyada en sus patas, aunque sus ojos permanecían vigilantes. Las horas transcurrían con una lentitud exasperante. Holmes se entretenía revisando con mayor detalle el diario de Carfax, leyendo ocasionalmente en voz alta algunos pasajes cuando descubría algo de particular interés. La imagen que se perfilaba era la de un hombre consumido por su sed de venganza, inteligente, metódico, pero cada vez más desequilibrado a medida que avanzaba su campaña. «Escuchen esta entrada del 24 de octubre», dijo Holmes, rompiendo un prolongado silencio. «Vi al general hoy en su club. Se ha puesto gordo y cómodo con sus medallas bien visibles. No recuerda los rostros de los hombres a quienes condenó a muerte con su cobardía, pero los recordará. Todos los recordarán. La amargura es palpable», observé. «Sin embargo, no puedo evitar sentir cierta compasión por el hombre, si en verdad fue acusado injustamente. Justicia y venganza no son sinónimos, Watson. Sean cuales sean los agravios que sufrió Carfax, su reacción fue la de un hombre que había perdido el norte. Campañas de terror contra civiles, torturas psicológicas elaboradas. No son las acciones de un hombre que busca justicia, sino de uno que busca infligir el máximo sufrimiento». Holmes dejó el diario con evidente disgusto. «Dicho esto, no estamos investigando los crímenes de Carfax, sino su asesinato. Y nuestro asesino demostró una sangre fría admirable al eliminar a su torturador». Eran casi las 3 de la madrugada cuando Thor alzó la cabeza de repente, con las orejas tiesas. Un gruñido sordo resonó en su garganta. No el sonido dubitativo de antes, sino una clara advertencia de peligro. Holmes se puso de pie al instante, extendiendo la mano hacia el revólver que había tomado prestado de mi bolso. «Hay alguien en el edificio», susurró. «Watson, apaga las luces, rápido». Sumergimos la habitación en la oscuridad justo cuando oímos unos pasos cautelosos. Alguien se movía por el restaurante con evidente familiaridad, evitando las mesas y las sillas a pesar de la oscuridad. Los pasos se detuvieron cerca de la mesa 29, y oímos el inconfundible sonido de la verja de hierro al abrirse. Holmes me tocó el brazo.
indicándome que guardara silencio, y luego se dirigió con sigilo fantasmal hacia el comedor. Lo seguí, con el corazón palpitando con fuerza, mientras Thor caminaba silenciosamente entre nosotros. El adiestramiento del magnífico perro era impecable. A pesar de su evidente agitación, no emitía ningún sonido. Una tenue luz apareció en el hueco de la mesa 29. El resplandor de una linterna oscura, cuidadosamente cerrada para dejar ver solo un estrecho haz de luz. En su iluminación pudimos distinguir una figura arrodillada junto a la mesa, intentando levantar las tablas del suelo que habíamos examinado hacía poco. «No continuaría con esa empresa», dijo Holmes, con una voz que resonó en la oscuridad como un cuchillo. «El objeto que busca ya ha sido retirado». La figura se incorporó de golpe con un juramento de sorpresa, y la linterna cayó al suelo con estrépito. En la luz dispersa, vislumbré a un hombre de mediana edad, vestido con decoro, con el rostro contorsionado por el pánico. Se giró para huir, pero Thor ya se había puesto en marcha. El enorme perro se interpuso entre el intruso y la salida, su imponente figura bloqueando cualquier escape, mostrando los dientes en una clara advertencia. «No te muevas», ordené, levantando mi revólver. «Estamos armados y el perro atacará si intentas huir». Holmes avanzó con la linterna caída, ajustando el obturador para inundar de luz el nicho. El intruso se quedó paralizado, con las manos alzadas en señal de rendición. Reconocí sus rasgos de una de las fotografías de la cámara oculta. La barbilla débil, la incipiente calvicie, los ojos que evitaban nuestra mirada. «Supongo que se trata del reverendo Thomas Ashford», dijo Holmes con frialdad. «Qué conveniente que se entregue a nuestra custodia. El inspector Gregson estará encantado». «No lo entiendes», jadeó Ashford con voz temblorosa. «Tenía que venir. Tenía que saber si había alguna prueba que me vinculara con el asesinato de Edmund Carfax». «Oh, hay pruebas considerables, reverendo. Sobre todo su presencia aquí a estas horas intempestivas, intentando destruir lo que queda de los meticulosos registros de su cuñado». La voz de Holmes rezumaba desprecio. De verdad creía que podría borrar todo rastro de su crimen. «No fue un asesinato», exclamó Ashford con desesperación. «Fue en defensa propia. Iba a matarme, a matarnos a todos». No se imaginan lo que fue recibir esos objetos, sabiendo que nos observaba, que esperaba. Mi esposa se puso histérica. «Lleva semanas ingresada en un hospital». «Su esposa», repitió Holmes en voz baja. «La mujer que testificó contra su propio hermano en su consejo de guerra. La mujer cuya fotografía Carfax desfiguró y dejó aquí como advertencia. Dígame, reverendo, ¿sabe ella lo que usted ha hecho?» El rostro de Ashford se descompuso. «No, Dios mío, no. Ella cree que Edmund murió de causas naturales. No podía dejar que supiera que yo...» Holmes le indicó a Ashford que se sentara en una de las mesas cercanas, mientras yo mantenía mi posición con el revólver listo. Thor permanecía alerta, posicionado para intervenir si el reverendo intentaba algún movimiento brusco. El hombre se desplomó en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas, con el rostro entre las manos temblorosas. «Nos lo contará todo», dijo Holmes, sentándose frente a él con el porte de un confesor, aunque su mirada no mostraba piedad. «Desde el principio, reverendo. ¿Cuándo se dio cuenta de que Edmund Carfax había regresado para vengarse?» Ashford alzó la cabeza. Su rostro demacrado se veía bajo la luz de la lámpara. «Hace 6 semanas. Llegó un paquete a la rectoría. Una fotografía del regimiento de la campaña de Afganistán, con mi cara rodeada por un círculo de tinta roja. Sin nota, sin explicación. Pero lo supe. Dios me ayude, supe de inmediato lo que significaba. ¿Y no fuiste a la policía? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué les diría? ¿Que un hombre al que ayudé a condenar hace 30 años me estaba enviando fotografías?» La risa de Ashford fue amarga y entrecortada. Además, temía lo que una investigación pudiera revelar. El consejo de guerra no fue del todo justo. Hubo circunstancias que no se esclarecieron, pruebas que se ocultaron. «Explíquese», ordenó Holmes con voz aguda como un chasquido de látigo. El reverendo apretó las manos en su regazo. El enfrentamiento en Khyber fue un desastre desde el principio. El coronel Blackthorne ordenó un avance a pesar de que la inteligencia sugería una trampa. Carfax protestó.
Había cultivado informantes entre las tribus locales, y estos le advirtieron de una emboscada. Pero Blackthorn era ambicioso, ávido de gloria. Desestimó las advertencias como cobardía, y la emboscada se produjo exactamente como se había previsto. Interrumpí, cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Sí, 17 hombres murieron y otros 30 resultaron heridos. Carfax intentó organizar una retirada combativa, pero Blackthorn ya había huido con los oficiales superiores. Solo el liderazgo de Carfax evitó la aniquilación total. Pero cuando comenzó la investigación oficial, Blackthorn fabricó un informe en el que afirmaba que Carfax había entrado en pánico y desobedecido órdenes. Los demás oficiales respaldaron su versión. No les quedaba otra opción o se enfrentarían a un consejo de guerra. ¿Y tu esposa? ¿Por qué Marguerite testificó contra su propio hermano? La voz de Ashford bajó hasta ser apenas un susurro. Blackthorn la amenazó. Sabía de una indiscreción de su pasado, algo que la habría arruinado socialmente. Prometió guardar silencio si ella testificaba a su favor. Era joven y estaba aterrorizada. Creía que, en el peor de los casos, Edmund recibiría una reprimenda. Cuando se anunció la sentencia, 5 años de prisión, con la consiguiente baja deshonrosa, quedó devastada. Edmund nunca la perdonó. Se negó a verla tras su liberación y rechazó todas sus cartas. Sin embargo, utilizó su nombre de pila para las reservas en esta mesa, observó Holmes. Una elección peculiar para alguien que dirige una campaña de terror. Se burlaba de nosotros, se burlaba de mí en particular. Ashford era mi nombre, pero también el suyo. Quería que supiéramos que había robado nuestra identidad, que se había infiltrado en nuestras vidas. Cada jueves me preguntaba si esa sería la noche en que aparecería en la rectoría, si ese sería el día en que llegaría el ajuste de cuentas. Holmes se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Ashford. ¿Cómo descubriste su identidad y su paradero? Contraté a un investigador, un hombre discreto que no hacía preguntas incómodas. Siguió la pista de las fotografías hasta una papelería cerca de Lincoln's Inn Fields y de allí hasta el despacho de Carfax. Supe que había rehecho su vida tras salir de prisión, que se había convertido en abogado aparentemente respetable. Pero yo sabía que tramaba algo terrible. Empecé a seguirlo. ¿Y descubriste sus visitas de los jueves por la noche a la Maison Dorée? Sí. Lo observaba desde el otro lado de la calle. Lo veía entrar y salir a la misma hora cada semana. El martes pasado vine por la tarde y me presenté como inspector de sanidad. El personal colaboró. Examiné todo el local, incluido el sótano. Encontré el pasadizo secreto, las fotografías en la cámara inferior. Vi mi propio rostro reflejado en él, el número 8 en su lista de condenados. La voz del reverendo se había vuelto más firme al hablar, como si la confesión le hubiera brindado cierto alivio. Supe entonces que tenía que actuar. Si acudía a las autoridades, toda la sórdida historia saldría a la luz. El testimonio de Marguerite, las mentiras de Blackthorn, mi propia complicidad en el encubrimiento. Nuestras vidas quedarían destruidas. Así que ideé un plan. Has creado una clave duplicada para la tabla 29, afirmó Holmes. No era una pregunta. Sí, la cerradura era bastante sencilla. Observé a Whitmore abrirla durante mi inspección y tomé nota del mecanismo. Un cerrajero competente podría reproducir la llave a partir de una impresión en cera, la cual obtuve manipulando el original en un momento de distracción del personal. Ashford sostuvo la mirada de Holmes directamente por primera vez. Vine aquí el miércoles pasado por la noche, mucho después de que terminara el servicio de cenas. Entré en la zona cerrada y esperé en la penumbra. Carfax llegó a su hora habitual, cerró la puerta tras de sí como siempre y se sentó a su mesa. No se percató de mi presencia hasta que di un paso al frente. ¿Y qué pasó después? Pregunté aunque temía la respuesta. Lo confronté. Le rogué que detuviera su campaña. Me ofrecí a pagarle cualquier compensación que exigiera. Le hablé del sufrimiento de Marguerite, de cómo la culpa la había consumido durante 3 décadas, pero estaba fuera de sí. Se rió de mí. Se rió. Y dijo que precisamente ese sufrimiento era lo que pretendía, que todos experimentaríamos el mismo terror e impotencia que él había padecido. La voz de Ashford se quebró. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y vi el brillo del metal. Pensé que tenía una pistola. Entré en pánico. Había un pesado candelabro sobre la mesa.
Lo golpeé, solo una vez en la base del cráneo. Cayó desplomado al instante. El silencio que siguió fue opresivo. Holmes permaneció inmóvil con una expresión indescifrable. Finalmente habló. El candelabro. ¿Qué fue de él? Lo arrojé al Támesis de camino a casa. Acomodé el cuerpo de Carfax para que pareciera que simplemente había fallecido sentado. Volví a cerrar la puerta con llave y salí por donde había entrado. Recé, que se dictaminaría muerte natural. Pero no pudiste resistir la tentación de regresar para asegurarte de que el diario oculto de Carfax no hubiera sido descubierto. Temías que pudiera contener pruebas de tu crimen. Apenas he dormido desde aquella noche. Cuando supe que habían llamado a Sherlock Holmes para investigar, supe que era solo cuestión de tiempo. Pero tenía que intentarlo. Tenía que hacer un último intento para proteger a Marguerite de la verdad. Holmes se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a Piccadilly, con las manos entrelazadas a la espalda. Los primeros rayos de sol del alba comenzaban a penetrar la penumbra londinense, proyectando largas sombras sobre la calle desierta. Thor se acercó a su amo, y Holmes acarició distraídamente la cabeza del gran perro mientras contemplaba la desdichada figura del reverendo Ashford. Su relato suena verosímil, dijo Holmes finalmente, con la voz ya sin la aspereza de antes. Sin embargo, me preocupan ciertas inconsistencias. Watson, ¿qué le llamó la atención del relato del reverendo? Reflexioné sobre la pregunta con detenimiento, repasando mentalmente la confesión de Ashford. El golpe en la cabeza. Usted dijo que fue propinado en un arrebato de pánico, pero las pruebas médicas sugieren precisión. Los hematomas eran localizados, la fuerza calculada. Eso habla de premeditación, no de terror. Precisamente, un hombre presa del pánico golpea sin control, repetidamente. Usted, reverendo, asestó un único golpe mortal con la destreza de quien sabía exactamente dónde y cómo golpear. Holmes se volvió hacia Ashford. Creo que vino a este restaurante no para suplicar a Carfax, sino para ejecutarlo. El candelabro no fue un arma improvisada. Lo trajo específicamente para ese propósito. El rostro de Ashford se había puesto pálido como la muerte. No puedes probar. Al contrario, puedo probar mucho. La impresión en cera que usted mencionó, crear tal impresión y mandar a fabricar una llave requiere tiempo y premeditación. Usted no actuó en un arrebato de pasión, sino con fría premeditación. Esto fue un asesinato, reverendo, no un acto de legítima defensa. ¡Nos habría destruido! La compostura de Ashford finalmente se quebró por completo. No solo yo, sino también Marguerite, Blackthorne, los demás. Todos estábamos marcados para su venganza. ¿Acaso debía simplemente esperar a que atacara? ¿Dejar que aterrorizara y asesinara sistemáticamente a 9 personas para saciar su orgullo herido? ¿Su orgullo herido? La voz de Holmes crepitó con furia repentina. El hombre fue acusado falsamente, encarcelado, despojado de su honor y su carrera. Todo para proteger la reputación de un oficial cobarde y sus subordinados cómplices. Cualesquiera que fueran los pecados posteriores de Carfax, su queja inicial era completamente justa. Hablas de proteger a tu esposa, pero fue su falso testimonio lo que selló su destino. La obligaron. Blackthorne no le dio opción. Siempre hay una opción, reverendo. Su esposa antepuso su posición social a la libertad de su hermano. Usted prefirió el asesinato a afrontar las consecuencias de aquella antigua mentira. Holmes volvió a la mesa con expresión impasible. Pero le concedo esto. La campaña de terror psicológico de Carfax sobrepasó cualquier búsqueda razonable de justicia. Se había convertido precisamente en el monstruo que sus acusadores afirmaban falsamente que era. El sonido de varios pasos en el pasillo exterior anunció el regreso de Gregson, acompañado de varios agentes. El inspector entró con una expresión de sombría satisfacción que se desvaneció al ver la postura derrotada de Ashford. Señor Holmes, hemos localizado a 3 de los 4 individuos sin identificar. Todos confirman haber recibido paquetes misteriosos durante el último mes. Objetos relacionados con el Consejo de Guerra. Ninguno quiso dar más detalles, pero todos parecían genuinamente asustados. He apostado guardias en sus domicilios, tal como solicitó. Los ojos penetrantes de Gregson captaron la escena. Veo que ha estado ocupado en mi ausencia. En efecto. Inspector, permítame presentarle al reverendo Thomas Ashford, quien acaba de confesar el asesinato de Edmund Carfax.
Su relato le resultará esclarecedor y profundamente inquietante. Los detalles son complejos, y le sugiero que solicite a un taquígrafo que tome declaración completa en Scotland Yard. 2 agentes se colocaron a los lados de Ashford, pero el reverendo no opuso resistencia. Se levantó con los movimientos mecánicos de un hombre en trance, y su agitación anterior se transformó en una resignación vacía. Mientras los agentes se disponían a llevárselo, se volvió hacia Holmes con una expresión de súplica desesperada. «Señor Holmes, se lo ruego. Mi esposa no sabe nada de esto. ¿Acaso tiene que ser sometida a una humillación pública? ¿No hemos sufrido ya bastante?» Holmes lo miró con fría consideración. El sufrimiento de su esposa comenzó hace 30 años, cuando traicionó a su hermano. Desde entonces, su silencio lo ha agravado. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz que pueda encontrar. En cuanto a la humillación pública, no está en mi mano evitarla. Los hechos saldrán a la luz en el juicio. Tras la retirada de Ashford, Gregson permaneció allí un rato, con la libreta abierta pero sin usar. Un asunto triste, señor Holmes. He visto muchos asesinatos motivados por la venganza, pero esta maraña de viejas traiciones y justicia postergada deja un sabor amargo. ¿Justicia, inspector? Holmes recogió su abrigo de la silla donde lo había dejado horas antes. Me pregunto si aquí se ha hecho justicia. Un culpable será ahorcado por asesinato. Pero el crimen original, el falso testimonio y la cobardía que destruyeron a Edmund Carfax, probablemente quedará impune. El coronel Blackthorne y sus cómplices saldrán como víctimas en lugar de como los artífices de esta tragedia. Pero seguramente la verdad saldrá a la luz en el juicio. Protesté. Quizás, o quizás el establishment cierre filas, como ya lo ha hecho antes. Blackthorne es un general condecorado con poderosos contactos. Los demás ocupan puestos de respeto e influencia. Un hombre de la posición de Ashford encontrará pocos dispuestos a creer sus acusaciones, sobre todo si las hace desde el banquillo de los acusados frente a la horca. La expresión de Holmes era sombría. No, Watson. Me temo que este caso concluirá con una muerte vengando a otra, mientras el pecado original permanece cómodamente enterrado. Salimos de la Maison Doré al frío amanecer, dejando a Gregson al frente de la recolección de pruebas en la cámara oculta. Las calles comenzaban a animarse con el bullicio matutino. Los carros de reparto pasaban traqueteando, los comerciantes abrían sus persianas, el eterno pulso de Londres reafirmándose. Thor caminaba entre nosotros, balanceando su enorme cabeza con atención, olfateando los aromas nacientes de la ciudad. «Holmes», me aventuré a preguntar mientras caminábamos hacia Baker Street, «¿crees en la afirmación de Ashford de que Carfax intentó sacar un arma?» Mi amigo guardó silencio durante varios pasos antes de responder. Creo que Ashford se convenció de que Carfax representaba una amenaza inmediata. Si esa creencia era genuina o conveniente, no puedo afirmarlo con certeza. Lo que más me preocupa es qué habría hecho yo en su lugar, sabiendo que un enemigo decidido trabajaba sistemáticamente para destruirte y que la ley no te protegía porque tus propios pecados del pasado te impedían recurrir a ella. Seguramente, nunca habrías recurrido al asesinato. Espero que no, Watson. Sinceramente espero que no. Habían transcurrido 3 semanas desde los trágicos sucesos de la Maison Doré y Baker Street había recuperado su ritmo habitual. El caso, en efecto, había generado un considerable interés público, aunque no del modo que Holmes había previsto. El juicio del reverendo Thomas Ashford estaba previsto para el nuevo año, y los periódicos ya se habían dividido en bandos opuestos. Algunos lo retrataban como un hombre desesperado llevado al extremo, otros como un asesino a sangre fría que había silenciado a una víctima incómoda. Era una tarde gris de diciembre cuando un visitante inesperado llegó a nuestra puerta. La señora Hudson lo anunció con evidente curiosidad. «Un militar viene a verlo, señor Holmes. El mayor general Calloway». Holmes, que antes del incendio estaba sumido en profundos pensamientos, se enderezó con inmediato interés. «Muéstralo, señora Hudson. Watson, esto debería resultar esclarecedor». Calloway era el número 1 en la lista de Carfax, el oficial de mayor rango involucrado en el Consejo de Guerra original. El hombre que entró en nuestro salón tenía el inconfundible sello de la autoridad militar,
aunque los años habían doblegado su otrora rígida columna y suavizado los rasgos duros de su rostro. Tendría quizás 70 años, con un cuidado bigote blanco y una mirada que aún reflejaba la penetrante evaluación de un comandante. Thor, que dormitaba junto a la chimenea, alzó la cabeza, pero no lanzó ningún desafío al visitante. «Señor Holmes, doctor Watson, les agradezco que me hayan recibido sin cita previa», dijo Calloway con su voz firme y clara. «Vengo a tratar un asunto delicado, uno que pesa mucho en mi conciencia». «Por favor, tome asiento, general», dijo Holmes, señalando la silla frente a la suya. «Confieso que esperaba alguna comunicación de usted o de sus compañeros oficiales. El juicio se acerca y, inevitablemente, surgirán ciertas preguntas incómodas». Calloway se dejó caer en la silla con un suspiro cansado. «Es usted directo, señor». «Aprecio esa cualidad. Sí, el juicio y las revelaciones que traerá consigo. He pasado estas últimas semanas debatiéndome con mi deber, tanto con mi servicio como con la verdad. He llegado a la conclusión de que no tienen por qué estar reñidos. Toda una revelación, general. Por favor, continúe. En 1878 yo era capitán, recién ascendido y ambicioso. Cuando ocurrió el desastre del Khyber, estuve entre los que presenciaron la actuación del teniente Carfax durante el combate. Sus acciones fueron ejemplares. Luchó con valentía e inteligencia táctica, organizando una retirada combativa que salvó decenas de vidas. El coronel Blackthorne, por el contrario, abandonó su puesto al primer indicio de resistencia seria. Holmes se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Sin embargo, usted testificó contra Carfax en su consejo de guerra. Para mi eterna vergüenza, sí. Blackthorne dejó claro que todos los oficiales presentes contarían la misma historia, que Carfax había entrado en pánico y desobedecido órdenes. Quienes se negaran correrían la misma suerte. Yo era joven, ambicioso, con una esposa y un hijo pequeño que dependían de mi carrera. Me dije que el sacrificio de un hombre era aceptable si preservaba el honor del regimiento. La voz de Calloway se quebró ligeramente. He vivido con esa decisión durante 30 años, señor Holmes. Ha empañado cada honor que recibí después, cada ascenso, cada condecoración. Todos están construidos sobre un fundamento de mentiras. ¿Qué ha cambiado, general? ¿Por qué se presenta ahora? Porque recibí uno de los paquetes de Carfax. Una fotografía mía de joven con uniforme y la palabra cobarde escrita con tinta roja. Al principio me enfadé, me puse a la defensiva, pero con el paso de los días no pude escapar a la verdad de esa acusación. Soy un cobarde, señor Holmes. Lo fui entonces y lo he seguido siendo durante 3 décadas de silencio. Lo miró fijamente a los ojos. Pero no tengo por qué morir como un cobarde. Tengo la intención de testificar en el juicio de Ashford, de contar toda la verdad sobre el consejo de guerra y la conspiración de Blackthorne. Que caigan las consecuencias. El silencio que siguió fue profundo. Me conmovió la confesión del viejo soldado, el evidente precio de la decisión que había tomado. Holmes también parecía afectado, aunque su expresión permaneció cuidadosamente neutral. ¿Entiendes lo que esto significará para tu reputación, tu pensión, tu posición en la sociedad? Preguntó Holmes en voz baja. Lo entiendo perfectamente. Probablemente yo mismo me enfrentaré a cargos penales por perjurio y conspiración. Mi familia quedará deshonrada. Pero, señor Holmes, he cargado con este peso demasiado tiempo. Edmund Carfax fue destruido por nuestras mentiras. El reverendo Ashford fue llevado al asesinato por ellas. ¿Cuántas vidas más deben arruinarse antes de que alguien tenga el valor de decir la verdad? ¿Y los demás? ¿Blackthorne, Westbrook, el resto? Blackthorne luchará hasta el último aliento para ocultar la verdad. Tiene demasiado que perder y carece de la capacidad para el verdadero remordimiento. Quizás se pueda persuadir a Westbrook de seguir mi ejemplo. Con los años, su situación se ha vuelto cada vez más perturbada. En cuanto a los demás, no puedo hablar por ellos. Calloway se puso de pie, recuperando su porte militar. No he venido hoy a buscar su aprobación ni su absolución, sino a informarles de mi intención. Pensé que debían saber que al menos una voz defenderá a Edmund Carfax en el juicio. Holmes también se puso de pie, y para mi sorpresa, me tendió la mano. General Calloway, tiene usted mi respeto. Sean cuales sean los pecados que cometió en su juventud,
Ahora demuestra una valentía genuina. Puede que la verdad no le libere legalmente, pero quizá le conceda algo más valioso, la paz de conciencia. Tras la partida de Calloway, Holmes regresó a su silla y se sentó en silencio, sumido en sus pensamientos. Thor se hizo a su lado, apoyando su enorme cabeza en la rodilla de Holmes, como si presintiera la inquietud de su amo. Nos serví a cada uno un trago de whisky y me acomodé en mi silla, igualmente pensativo. Un giro inesperado de los acontecimientos, observé. ¿Crees que otros seguirán su ejemplo? Quizás uno o dos. Pero Calloway tiene razón sobre Blackthorne. Los hombres de su carácter jamás admiten sus errores, jamás asumen la responsabilidad de sus actos. Denunciará a Calloway como senil o malicioso. Utilizará todos los recursos a su alcance para desacreditar el testimonio. Holmes bebió un sorbo de whisky pensativo. Aunque Calloway se quede solo, habrá logrado algo significativo. La verdad se dirá en voz alta. Quedará registrada en las actas judiciales. Aparecerá en los periódicos. El veredicto de la historia aún puede diferir del de la ley. ¿Y qué hay de Ashford? ¿Este testimonio ayudará o perjudicará su defensa? Ambas cosas, paradójicamente. Por un lado, legitima la queja de Carfax, lo que puede generar simpatía hacia la desesperada situación de Ashford. Por otro lado, también socava su alegato de legítima defensa al revelar que Carfax tenía una justificación sustancial para su campaña de presión psicológica. El jurado se enfrentará a una difícil decisión. ¿Cómo sopesar la antigua injusticia frente al reciente asesinato? Nos sentamos en un agradable silencio mientras la tarde invernal se desvanecía hacia el anochecer. La señora Hudson nos trajo el té, refunfuñando con desaprobación por el hecho de que Holmes no hubiera almorzado, y luego se retiró a su habitación. El fuego crepitaba alegremente, y la respiración tranquila de Thor ofrecía un suave contrapunto a los lejanos sonidos del tráfico de Baker Street. «¿Sabes, Watson?», dijo Holmes finalmente. «Este caso me ha recordado algo que había olvidado. Que incluso mis métodos, mi lógica, mis tan cacareadas facultades de deducción son insuficientes ante la irracionalidad fundamental de la naturaleza humana. Podría rastrear las pruebas físicas, reconstruir la secuencia de los hechos, identificar al asesino. Pero no puedo resolver el misterio más profundo de por qué personas inteligentes persisten en patrones de comportamiento destructivos. ¿Por qué eligen el orgullo antes que la honestidad? La ventaja temporal antes que la paz duradera. Quizás porque todos somos criaturas imperfectas, Holmes. Hacemos lo mejor que podemos con una sabiduría limitada y una capacidad ilimitada para el autoengaño. Una valoración generosa, amigo mío. Prefiero pensar que la mayoría de la gente es capaz de tomar mejores decisiones de las que toma. Que la cobardía y la crueldad no son inevitables, sino simplemente comunes. Extendió la mano para acariciar la ancha cabeza de Thor. Animales como Thor se guían por el instinto y la lealtad, sin complicaciones morales. Hay en ello una pureza que los humanos han perdido, o que quizá nunca poseyeron. En ese instante, como si respondiera a una señal tácita, Thor se levantó de repente y caminó en silencio hasta la ventana, con la mirada fija en la calle. Un momento después, oímos pasos en las escaleras. Pasos pesados e irregulares acompañados de un curioso ruido de roce. La puerta se abrió, revelando una escena de lo más inesperada. Un joven agente de policía se encontraba en el umbral, sujetando con considerable dificultad a un enorme mastín tibetano, cuyo pelaje lanudo estaba enmarañado con barro y cuyos ojos ámbar ardían con una ferocidad apenas contenida. El perro era de complexión robusta, incluso más grande que Thor, con la característica melena espesa y la cola enroscada de su raza. «Disculpe, señor Holmes», jadeó el agente forcejeando para sujetar la pesada correa. «Pero el inspector Gregson me mandó con este animal. Dice que lo encontraron en el sótano de ese restaurante, el del caso reciente. Lleva semanas viviendo a la intemperie allí, por lo que parece. No deja que nadie se le acerque, excepto... Bueno, Gregson pensó que usted podría hacerse cargo de él». Holmes se acercó al mastín con movimientos lentos y deliberados, extendiendo la mano para que el perro la oliera. Los labios del animal se curvaron hacia atrás, dejando al descubierto unos dientes formidables, pero Holmes no mostró temor alguno.
Habló en voz baja y tranquilizadora, palabras que no alcancé a comprender del todo. Y, poco a poco, de forma sorprendente, la postura agresiva del mastín se suavizó. «El perro de Carfax», murmuró Holmes, acariciando el flanco lleno de cicatrices del animal. Debía de vivir en esa habitación oculta, alimentado por su amo durante sus visitas semanales. Cuando Carfax murió, el pobre animal fue abandonado, obligado a sobrevivir a base de ratas y las sobras que encontraba. No me extraña que se haya vuelto casi salvaje. «¿Qué harás con él, Holmes?», pregunté, observando a la criatura con considerable aprensión. «Seguramente es demasiado peligroso para conservarlo». «¿Peligroso?». Holmes alzó la vista con una extraña sonrisa. «Es leal, Watson. Leal a un amo que ya no puede reclamarlo. Semejante devoción merece respeto, no destrucción». Se volvió hacia el agente. «Déjelo conmigo. Yo me haré cargo de él». Cuando el agente se marchó con evidente alivio, Holmes continuó examinando al mastín. Thor se acercó con cautela. Y por un momento de tensión, temí que pudiera estallar la violencia entre los dos poderosos animales. Pero Holmes mantuvo su presencia tranquilizadora y poco a poco, los perros se aceptaron con el reconocimiento práctico de iguales profesionales. «Lo llamaré Khan», anunció Holmes, sujetando la cadena a un robusto gancho que había instalado para que Thor la usara ocasionalmente. «Necesitará tiempo, paciencia y un entrenamiento considerable antes de estar listo para la sociedad. Pero creo que tiene potencial. ¿No te parece, viejo amigo?». Esto último iba dirigido a Thor, quien respondió con un digno meneo de cola. Mientras observaba a mi amigo atender a aquella criatura salvaje con delicada pericia, me impactó la contradicción esencial de Sherlock Holmes. Era un hombre que afirmaba guiarse únicamente por la lógica y la razón, y sin embargo, mostraba compasión hacia los animales abandonados, defendía verdades impopulares y se negaba a juzgar con dureza las complejas imperfecciones de la humanidad. «Holmes», dije, «¿te das cuenta de que ese perro podría matar a un hombre sin esfuerzo? Como Thor, Watson. Como yo, por cierto. La capacidad para la violencia no implica necesariamente su expresión». Me miró con esos penetrantes ojos grises. «Además, sospecho que Khan y yo nos entendemos. Ambos somos criaturas moldeadas por la lealtad. Él a un amo muerto, yo a un ideal abstracto de justicia. Ninguno de los dos encaja del todo en la sociedad convencional, pero aún así persistimos». La tarde invernal se hizo más densa a nuestro alrededor, y la voz de la señora Hudson resonó desde abajo, expresando su disgusto por la llegada de un segundo perro enorme a la casa. Holmes ignoró sus protestas con su habitual indiferencia hacia los asuntos domésticos, concentrado por completo en ganarse la confianza de su nuevo protegido. Me recliné en mi silla y tomé mi cuaderno, decidido a registrar el extraño caso de la mesa número 29 mientras los detalles permanecían frescos en mi memoria. Pero incluso mientras escribía, mi atención se veía repetidamente atraída por la escena frente al fuego. Sherlock Holmes, flanqueado por sus dos improbables compañeros, el refinado gran danés y el salvaje mastín, ambos descansando plácidamente a sus pies. En ese instante, comprendí algo esencial sobre mi amigo que se me había escapado durante años de amistad. El mayor don de Holmes no radicaba en su intelecto ni en sus métodos, sino en su capacidad para reconocer el valor en las cosas rotas y desechadas del mundo, ya fueran perros abandonados o soldados caídos en desgracia. Recogía esos fragmentos de lealtad dañada y les daba un propósito, del mismo modo que traía orden al caos y luz a la oscuridad. El caso había terminado como la mayoría, de forma imperfecta, con justicia incompleta y preguntas sin respuesta. El reverendo Ashford sería juzgado, el general Calloway daría testimonio de viejos pecados y la reputación del coronel Blackthorne probablemente permanecería intacta a pesar de su culpabilidad. Edmund Carfax no había recibido justicia en vida y quizá muy poca en la muerte. Sin embargo, sentado en aquella cálida habitación, viendo cómo Holmes transformaba a un animal salvaje con paciencia y bondad, sentí un atisbo de esperanza. Si la lealtad podía recuperarse del abandono, si la verdad podía emerger de décadas de mentiras, si incluso las criaturas más dañadas podían encontrar la paz, quizá existía más justicia en el mundo de la que el cinismo reconocía.
«Watson», dijo Holmes sin apartar la vista del pelaje enmarañado de Khan, que comenzaba a desenredar con dedos cuidadosos. «Deja de filosofar y ayúdame con esta bestia. Necesita un buen baño y atención veterinaria antes de poder hacer nada». Me levanté con una sonrisa, dejando a un lado mi cuaderno. Mañana terminaría el registro de la mesa número 29. Esta noche había trabajo más inmediato que hacer. La labor práctica y poco glamurosa de la redención. Nudo a nudo. Y mientras trabajábamos juntos hasta entrada la noche, con Thor observando con aprobación y Khan rindiéndose gradualmente a nuestros cuidados, reflexioné que tal vez esta era la justicia más verdadera que Holmes podía ofrecer. No la fría satisfacción de los rompecabezas resueltos, sino la cálida realidad de las segundas oportunidades extendidas a aquellos que lo habían perdido todo, incluida la esperanza. El fuego de Baker Street brilló con fuerza contra la oscuridad de diciembre, y dentro de su círculo de luz, 2 hombres y 2 perros forjaron una alianza improbable. Guardianes de la razón en un mundo irracional, encontrando en la compañía mutua la lealtad que el mundo exterior tan a menudo no les brindaba.